Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por inscribirse y participar de este webinar. Es un placer estar moderando esta sesión de este webinar organizado por Iridex, donde vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a las tecnologías más avanzadas de láser que nos ofrece Iridex, repasando el cuidado en pacientes con glaucoma y con retina. Para esto tenemos un excelentísimo panel de speakers que son grandes especialistas, tanto en glaucoma como en retina, con mucha experiencia y mucha formación con este tipo de tecnologías. Em, Quisiera agradecerle a Iridex por darnos la oportunidad para poder compartir este conocimiento de todos con nuestros oyentes a lo largo de Latinoamérica. El webinar va a consistir en aproximadamente una hora, donde se van a estar dando estas cuatro sesiones, cuatro presentaciones, y entre cada presentación vamos a estar presentando algunas preguntas, haciendo algunas preguntas. Y si nos sobra tiempo al final, también estaremos respondiendo preguntas que vayan surgiendo. Em, Como en la primera sección vamos a referirnos al área de glaucoma. Esto va a estar a cargo de la doctora María Fernanda Delgado, de Colombia, que es especialista en glaucoma y cirugía ocular. Ella egresó en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Es especialista en oftalmología de la Universidad de Rosario, en conjunto con la Fundación Nacional de Oftalmología de Bogotá. Realizó un fellowship en glaucoma de investigación y educación en San Francisco, California, y es expresidente de la Asociación de Glaucoma de Colombia. María Fernanda va a estar hablando, compartiendo su conocimiento en dos charlas. La primera va a ser sobre la tecnología de terapia láser micropulsado para el glaucoma, y la segunda charla va a estar focalizada en el láser tradicional transescleral, la ciclofotocoagulación para el glaucoma y las ventajas de la sonda G-Probe Illuminate para maximizar los resultados. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias, bienvenida y estamos todo oídos para ti. Muchas gracias, Tomás. Voy a compartir mi pantalla. Gracias a Iridex también por esta invitación apoyando la educación continuada. Entonces, en aras de empezar y que nos rinda nuestro tiempo del webinar, como ya lo dijo nuestro anfitrión moderador, el doctor Gripo, voy a hablar primero sobre la terapia micropulso y cómo optimizar sus resultados en nuestros pacientes, mis conflictos de interés. Y esta es la consola que conocemos hoy en día del ciclo G6, que nos sirve tanto para los procedimientos de onda continua como para los procedimientos que en este caso vamos a hablar primero de micropulso con la sonda P3, que es la sonda con la nueva revisión que se hizo y que nos trae muchas ventajas que ya las vamos a conversar. Lo básico es recordar que lo que tenemos es una fracción, es fraccionar la onda continua haciendo que tengamos periodos en on y periodos en off del láser para un tiempo de uso más o menos prendido el láser de 31,3% del tiempo, de manera que lo que hace esto es darnos una menor cantidad de efectos adversos comparados con los que podría dar la onda continua y nos genera la probabilidad de utilizar este tipo de tecnología en también un grupo específico de pacientes diferentes a los pacientes de la onda continua, que son glaucomas que pueden estar de entre lo leve a lo moderado e incluso a lo severo, no necesariamente ojos que tengan pobres potenciales visuales, sino ojos que tengan agudezas visuales funcionales, que estén simplemente con presiones intraoculares que estén por encima del objetivo o que tengan mala adherencia a su tratamiento, alergias o intolerancias. Puede ser pre o post las cirugías tradicionales
Y también puede haber pacientes que en algunos casos podamos pensar que no sean buenos candidatos para las cirugías convencionales y en quienes esto también pueda servir. Es claramente un procedimiento distinto a la ciclofotocoagulación tradicional, por eso ya no la llamamos así, la llamamos terapia láser transescleral de micropulso, porque no va a generar ese daño coagulativo a nivel de los tejidos, los tejidos se conservan y los principales mecanismos de acción que se han propuesto para este tipo de tecnología es el mejorar, por ejemplo, el flujo ciliar supracoroideo, y esto se ha visto en estudios donde se ve cómo se amplía ese espacio supracoroideo después del procedimiento. Lo otro son la posibilidad de mejorar el flujo ubioescleral, que también es ese otro mecanismo de acción propuesto que creemos es el más importante y que potencia la acción del láser, como lo vuelvo a decir, sin acción sobre atrofiar o dañar la producción del humor acuoso. Este tipo de tecnología, con la sonda original como la ven en el video, la empezamos a utilizar desde el año 2016 y ya en el 2018 empezábamos a compartir en congresos nuestras primeras experiencias con pacientes. Utilizábamos la sonda y escogíamos pacientes que tal vez iban más dentro del rango de pacientes refractarios a tratamiento, pero nos dábamos cuenta que obteníamos unos resultados bastante interesantes donde se veían reducciones superiores al 40% en muchos de ellos y muy importante otro punto de resultado que hoy es bastante válido, que es la reducción de la terapia medicamentosa en los pacientes con glaucoma en gran medida. La nueva sonda que se introdujo durante la pandemia nos trajo mejoras tanto para la técnica como para el resultado, porque tenemos un mejor acople al tejido. Vemos esa sonda con esa forma que tiene ese tallo cónico, tiene esas dos especies de orejitas de conejo que se les ha nombrado, que son las que van hacia el limbo y nos genera una mejor orientación y una manera más apropiada para entregar el láser al tejido. Este es como ven la sonda en la parte inferior, donde tiene la fibra óptica, llamémoslo, empotrada en la superficie de la sonda. Y siempre tenemos que utilizar una interfase de fluido viscoso para tener no solamente un buen acople y un buen movimiento del procedimiento, sino muy importante para que realmente el láser se colime perfectamente para que llegue a los tejidos que queremos tratar. El uso o no de blefaróstato depende primordialmente de la hendidura palpebral y de la comodidad del cirujano, y la orientación y la presión que tenemos que hacer durante el tratamiento es bien importante porque no podemos estar levantando o rotando la sonda y alinearnos perfecto lo obtenemos mucho mejor. La anestesia es muy importante, es un procedimiento que depende de la elección del cirujano. La recomendación más común es hacer un bloqueo perivulvar, pero evidentemente se puede cualquier otro tipo de anestesia que sea de preferencia. Importante tener en cuenta que cuando tenemos sangre, cuando hacemos estos procedimientos sobre la conjuntiva, hay que tener cuidado por la absorción del láser, al igual que las marcas que se pueden hacer o la melanosis conjuntival, y siempre evitar los meridianos 3 y 9, que es bien importante para la seguridad del procedimiento. También si tenemos cirugías previas como implantes valvulares o trabeculectomías fibróticas o con tejido avascular, pues evitar pasar por encima de esto. Las medicaciones postoperatorias que generalmente utilizamos si hemos hecho un bloqueo es primordialmente el antiinflamatorio tipo esteroide, que lo utilizamos habitualmente durante la primera semana 4 veces al día y lo vamos reduciendo paulatinamente hasta más o menos en la segunda semana 2 veces al día. También se pueden usar de esteroides de depósito y la cicloplegia pues es opcional dependiendo del caso. Los hipotensores oculares generalmente los utilizamos inicialmente después del procedimiento y vamos paulatinamente reduciéndolo, porque algo que es muy importante es que el tratamiento tiene su tiempo de acción y habitualmente más o menos en el cumplimiento del primer mes vamos dándonos cuenta principalmente de cuál ha sido nuestra eficacia y el resultado. La tasa de éxito ha sido variable, los estudios, dependiendo de la población, pueden fluctuar y más o menos entre un 60 y un 85% de tasa de éxito al primer año se ha visto. También la opción de retratamiento es bien importante. Muchas veces yo prefiero también explicarle a los pacientes que muchos de estos tratamientos láser que hacemos pueden ser hacerlos en sesiones, de manera que dependiendo de la eficacia del primer tratamiento se va definiendo si hay algún retratamiento nuevamente y dependiendo de
lo que utilizamos en cuanto a parámetros, pues ese retratamiento lo vamos a modificar, bien sea por la energía o por el tiempo. Las tasas de retratamiento reportadas son muy también un rango muy amplio, que van desde el 0,5% hasta un 50%, dependiendo sin duda también del tipo de enfermedad. Dado que había un poco de diferencias entre los resultados entre cirujanos, el doctor Gripo, nuestro moderador, participó como líder en este consenso bien importante, que es el consenso para tratar de dar una guía de expertos en el uso de estas terapias. Y aparte de hablar de todos los temas importantes que conllevan no solamente la elección del paciente, sino todo lo que es el procedimiento intraoperatorio y postoperatorio, mencionar algo para resaltar y es las recomendaciones en los parámetros. Las recomendaciones partían con la sonda nueva de una base de poder de 2.500 milivatios, haciendo 4 barridos. Muchos cirujanos hacen su tratamiento en hemisferio, otros yo prefiero hacerlo por cuadrante, me parece que es muy eficiente la acción por el cuadrante y dependiendo de si era hemisferio o cuadrante, en el caso de los cuadrantes se hacían 10 segundos porque algo que no se había, porque es difícil estandarizarlo y tratar de revisar cuál es la dosificación más apropiada, era el tiempo de movimiento en que nos demorábamos barriendo, por decirlo de esa forma, el cuadrante o el hemisferio. Y nos hemos dado cuenta que esa velocidad de movimiento, cuando es más lenta, nos ha dado una mayor eficacia en el resultado final del paciente. También cuando vamos a retratar, como decíamos ahorita, se puede hacer un cambio de energía subiéndola o también haciendo una reducción del tiempo. Ahí podemos ver en el video en vivo cómo haciéndolo a través del cuadrante, haciendo una presión firme, se puede eh, ir dando un resultado bastante bueno que lo vamos a ver en el postatorio. En las primeros 50 casos más o menos que revisé desde que comenzamos con esta sonda, a un año veíamos que había una reducción importante de presión superior al 30% y sin duda también una reducción importante de la medicación. Fíjense que no partíamos de presiones excesivamente altas porque no estamos necesariamente hablando de glaucomas que sean exageradamente refractarios a tratamiento, para lo cual estaríamos pensando seguramente en la otra tecnología. Y también como en cierto nicho de pacientes, como por ejemplo esto que es un artículo que publicamos con colegas precisamente también de Argentina, en pacientes con pemfigoide ocular cicatricial y con glaucoma, donde cualquier otra técnica quirúrgica puede ser de alto riesgo de falla, fue un grupo pequeño de pacientes porque es una patología, pues obviamente de una frecuencia menor, pero veíamos cómo podía ser una impresionante buena alternativa para el buen control de estos pacientes. Ahora contamos también con una interfase nueva de la plataforma que facilita la programación del tratamiento, así como el resumen y nos ayuda con unos audibles de cómo vamos. Lo programamos primero en la primera pantalla, cuánto queremos hacer el tiempo de duración del barrido, el poder que queremos poner y cuántos barridos vamos a hacer. Y ya en la pantalla de tratamiento, un cronómetro nos va dando esos audios que nos van dando la indicación de cómo vamos. Finalmente, mostrarles lo último que ha salido en temas de cómo dosificar mejor. Este es un estudio que se presentó en el Congreso Mundial de Glaucoma del 2023 y se tomaban 3 grupos donde la dosificación consistía en el tiempo de barrido del cuadrante y cuántos barridos se hacían, mostrando que en la medida en que se hacían alrededor de 5 pases de 15 segundos, o sea, más lento incluso de lo que el consenso nos hacía la recomendación, podíamos obtener unas reducciones de presión bien importantes, superiores al 40%, casi en los 3 grupos de todas maneras, si hacían 5 o si hacían 4, pero generalmente cuando se disminuía la velocidad, se hacía más lento ese proceso de barrido sobre el cuadrante, íbamos a obtener una mejor resultado. Y estos eran pacientes que ya habían tenido cirugías previas para glaucoma que en ese momento no tenían un adecuado control de la presión. De manera que el láser micropulso ha tenido beneficios, el ser no incisional, el buen perfil de seguridad que tiene, la incapacidad para los pacientes es mínima, por no decir ninguna, se reacomodan a sus actividades muy rápido, tienen menos necesidad de visitas postoperatorias,
también menos riesgos de infección, dado que no hacemos ninguna incisión. El procedimiento en temas de quirófano es realmente bastante ágil, es repetible, lo que nos ayuda a poder optimizar el resultado, y la reducción de la presión tiene fluctuaciones que van entre el 27,8% y más del 50%, que comparado con cualquier otro procedimiento para glaucoma es eficaz. Y las consideraciones a tener en cuenta es que toma tiempo reducir la presión porque no es de efecto inmediato, hay que darle su tiempo, y así los hipotensores los vamos moviendo, y que hay evidentemente un grupo de pacientes donde la eficacia puede ser menor y la indicación puede irse más hacia otro tipo de procedimientos. Con esto terminamos esta parte, Tomás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Con respecto a preguntas, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, por favor, póngalo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Me parece que todavía no tenemos ninguna, con lo cual, María Fernanda, te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son actualmente los pacientes a los cuales más les indicás este procedimiento? Y por otro lado, ¿cuáles son los parámetros que utilizás? Excelente. Digamos que la elección de pacientes sin duda es importantísima. Hoy en día que hablamos de tanta cirugía microinvasiva, por ejemplo, tanto que se habla del SLT como terapia inicial, entonces tal vez siempre pensamos en, para pacientes con glaucomas que están empezando, obviamente hacemos como el paradigma del tratamiento escalonado del glaucoma. Entonces, en este caso, la terapia micropulso yo creo que entra dentro de un rango muy amplio dentro de ese paradigma, porque tú la puedes tener desde, como lo dije ahora, glaucomas que son leves, pero que, por ejemplo, puedan no ser candidatos apropiados para una cirugía, así sea microinvasiva, por diversas razones, razones anestésicas, razones de cicatrización, eh, pacientes que ya han tenido, en cambio, cirugías previas fallidas. Eh, Como resultado y como terapia, muchas veces me gusta como un tratamiento inicial antes de cirugías más invasivas, porque te puede también comprar tiempo. En glaucoma compramos mucho tiempo, es una enfermedad de larga carrera. Entonces, yo diría que en cuanto a severidad del glaucoma, podemos ir desde lo leve, moderado y severo. Lo importante es qué tan refractario es. No lo quiero exageradamente refractario, porque creo que obviamente puedo tener un resultado limitado, pero pacientes que no están bien controlados con su medicación, y que ya la máxima terapia médica, digamos, se nos acabó, puede ser un tratamiento incluso de inicio. Como lo decíamos ahorita, puede ser como terapia preincisional, o sea, previo a una cirugía incisional, o también puede ser postincisional. Entonces, la verdad que tiene un rango de posibilidades muy amplio dentro del espectro del glaucoma. Y los parámetros, te diría que hoy en día probablemente el poder base con el que arranco es 2.500 milivatios, 2.500 milivatios. Y el tiempo empezaba a ser un poco lo que hacíamos con respecto al consenso, y era 10 segundos por cuadrante. Ahora con esta, desde el año 2023, un poco con este trabajo, en los casos donde el paciente tiene una máxima terapia médica y una mayor necesidad de reducción de presión, hago el tratamiento más lento. Entonces la dosificación se ha basado más en la velocidad del movimiento, más que en el cambio del poder en el primer tratamiento. Bien. Y una pregunta más, y seguimos con tu próxima charla, que me parece una pregunta relevante, es ¿qué experiencia han tenido con midriasis post-quirúrgicas y pérdida de acomodación? Muy Y importante la porque la segunda verdad lo persona veía. pregunta también, Sí, perdón, hay una sí, segunda pregunta total. que también habla sobre los potenciales Ujú. efectos adversos. A ver si Total, podrías total. contarnos. Sí, entonces el tema de la midriasis, la verdad que sí, sí la hemos visto. Yo diría que con esta sonda menos que tal vez como al principio, y ahora que también entendemos un poco mejor y hemos eh, organizado un poco mejor el tratamiento. Creo que hay que tener en cuenta que no nos podemos ir muy hacia el limbo. Hay que ir un poquito más atrás del limbo. Generalmente la posición de la sonda está entre 0,5 y 1 milímetro atrás del limbo. Y cuando nos vamos muy hacia el limbo podemos obtener esas midriasis que para el paciente son muy incómodas. Generalmente si las hay las trato con pilocarpina y casi siempre son reversibles. No diría que ha habido un paciente que haya quedado con una limitación en este sentido. Y por eso los problemas de acomodación. Entonces, recuerden también el tema de preservar los horarios 3 y 9, muy importante, pero creo que con la posición de la sonda
y con el cuidado del deslizamiento de la sonda sobre el ojo, especialmente también recordar que hay que poner una buena sustancia viscosa, no dejar que el ojo se seque para que no hagamos efectos adversos. La mayoría de efectos adversos muchas veces los hacemos, y esto aplica para los dos tipos de láser, porque si tenemos el tejido muy seco y no va a haber una transmisión apropiada, y lo que va a haber es como una escopeta de perdigones y el láser se va a disipar. En cambio, si lo podemos alinear apropiadamente, vamos a tener seguramente menos efectos adversos. Entonces, los efectos adversos principales son afortunadamente más temas de leve dolor, iritis leve, que generalmente es transitoria. Más que eso, realmente los efectos adversos raros se ven casi siempre por poderes a veces muy altos y por tal vez unos parámetros inapropiados con el tratamiento. Perfecto. Hay más preguntas, pero las vamos a dejar para el final si nos queda espacio y somos todo oídos para tu charla sobre el G-Probe Illuminate y el CPC transescleral. Bueno, muy bien. Entonces, el G-Probe, básicamente la ciclofotocoagulación tradicional, esta sí que es que lleva más de 30 años en uso. Incluso en la Fundación Oftalmológica Nacional teníamos el aparato, como lo ven allí en la foto, desde hace muchísimos años, con el cual tratábamos, como se hacía en esa época, primordialmente ojos que tenían un muy bajo potencial visual, o lo que se llama ojo ciego doloroso, que ya no eran, digamos, candidatos a ningún otro tipo de procedimiento, y esta tecnología apareció en reemplazo afortunado de la ciclocrío, por ejemplo, que era sin duda pues un procedimiento de mayor agresividad. Los riesgos, de todas maneras, siempre se han tenido en consideración porque finalmente es un procedimiento que ahí sí aplica la palabra ciclodestrucción, de manera que no solamente el dolor, el edema macular cistoide, sino la hipotonía y poder llegar a la tisis es lo que a la mayoría de personas les preocupaba sobre lo que hacía la ciclocrío y que mejoraba hasta cierto punto de forma importante con esto. La onda es una onda continua, a diferencia del anterior que decíamos que se fraccionaba. Aquí se emite el láser en el 100% del tiempo, de manera que obviamente el tema de parámetros es muy importante para evitar los riesgos. Y se ha reservado principalmente para enfermedades obviamente muy avanzadas, enfermedades un poco de glaucomas terminales en el sentido de no tener otras alternativas, como decíamos, con pobres potenciales visuales, por ejemplo, glaucomas neovasculares, muy importante, y ojos, como mencionábamos ahora, dolorosos. Pero no es que se limiten a ese grupo de pacientes, y ahora con algunas actualizaciones en la técnica, pues vamos a ver que también podemos extender un poco el rango de acción. También la sonda es muy importante, su forma. Esta sí que es una sonda, yo diría que el G-Probe tiene un diseño fantástico porque se acopla perfecto al ojo. Es muy fácil de ubicarla en la forma que toca ponerla sobre el tejido ocular, y lo único que sí es importante, y por eso vamos a hablar mucho sobre el tema de la retroiluminación, es que claramente a donde queremos actuar, que es en ese epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, pues en los ojos, incluso en el mismo, en los dos ojos de una misma persona o en las distintas posiciones del cuerpo ciliar, pues vamos a tener alta variabilidad, no va a estar localizado simétricamente en todos los lugares. De manera que cuando hacemos el procedimiento muchas veces es un poco a ciegas, colocamos la sonda, nos esperábamos a oír esos pops que la mayoría de personas siempre esperaban oír, que vamos a explicar la importancia o no de esto, y obviamente la buena ubicación de la sonda pues va a repercutir en el éxito y en el buen apropiado entrega de ese láser al ojo. Ahí en esa vista lateral podemos ver cuál es la posición adecuada, que es en el eje paralelo, o sea, va paralela al eje visual. La idea también, y eso antes no lo hacíamos con la misma rigurosidad de hoy en día, y es que también es importante tener un acople de una sustancia viscosa que no solamente sea solución salina, sino realmente alguna sustancia que nos ayude a la buena transmisión del láser. La pieza de mano va con una presión, con una firmeza sobre el ojo para mantener el contacto y evitar levantarla o rotarla. Y las aplicaciones se hacen a un espacio de más o menos medio tamaño de la punta del G-Probe. Nos alcanzan a caber, dependiendo del ojo, alrededor de 18 a 20 aplicaciones. Ojalá no en los 360 grados, de manera que preservemos algún cuadrante, que puede ser el cuadrante, la mayor parte del cuadrante temporal, tratando alrededor
solamente 270. Esto es obviamente dependiente del tipo de glaucoma. Si estamos en glaucomas muy refractarios y de difícil manejo, porque también podemos tratar menos dependiendo de las necesidades que estamos buscando en cada caso. Y también, obviamente, siempre respetar el horario 3 y 9. Este es un estudio bien interesante donde hacían una medición de la distancia desde el limbo hasta la zona anterior del cuerpo ciliar y lo buscaban identificándolo con transiluminación. Y nos podemos dar cuenta que en el mismo ojo de un paciente, como por ejemplo en este caso en el sector superior, veíamos que podía haber distancias de entre 2 y 5 milímetros del limbo y como también pues en los otros sectores podía existir eso. Entonces ahí por ejemplo en el video ven cómo pone sobre el ojo la sonda, esa no es una sonda iluminada, pero esa es la gran versatilidad que nos puede traer la sonda iluminada. Es el mismo G-Probe de siempre, simplemente que tiene su fibra óptica iluminada y nos permite un mejor control de esa ablación. Finalmente aquí sí estamos haciendo un efecto coagulativo de esa zona del cuerpo ciliar y con esto pretendemos también tener menos efectos adversos porque vamos a, como decíamos, entregar el láser a la zona que realmente queremos buscar. Obviamente estos pacientes siempre en el postoperatorio los vamos a tratar no solamente con sus hipotensores, mientras que la presión va cambiando y los vamos modificando, pero con corticoide es un procedimiento doloroso, de manera que esto también requiere su buena anestesia para el paciente en el momento de realizarlo. Y cuando hacemos una mejor entrega del láser con menos efectos del tejido colateral, pues vamos a reducir la frecuencia de los efectos adversos. En muchos estudios en distintos tipos de glaucoma hemos visto cómo la reducción de la presión puede ser superior al 50% en la gran mayoría de los casos, también como decíamos con una disminución de la carga medicamentosa. Y cuando hablamos de pérdida visual, eso es también una de las complicaciones que preocupa y que se tiene siempre en mente, donde en estos procedimientos puede haberla, pero también nos enfrentamos a ojos que tienen unas patologías tan complejas que la misma patología también puede estar llevando a los ojos a una pérdida visual. Hay dos tipos de técnicas. La clásica es la técnica que le hemos denominado la técnica del pop. Es la técnica donde ese pop, que es literalmente casi una explosión del tejido, daba como el margen de que si se escuchaba el pop, se reducía el poder, pero la idea era no tratar de oír pops en todas las aplicaciones porque realmente estábamos probablemente generando unos mayores efectos colaterales. Esta técnica empezaba con un poder más o menos hacia 1750 milivatios, que se iba subiendo, como decíamos ahora, coordinadamente dependiendo de si se oía o no se oía el pop, pero más o menos estaba entre 1750 y 2000 por un tiempo de 2 segundos o 2000 milisegundos, como sale en la máquina. Y como decíamos, se dosificaba el poder más o menos con la audición del pop. Después, más adelante, el doctor Gasterland en Bascom Palmer proponen la posibilidad de hacer un tratamiento diferente, que le han llamado la coagulación lenta. La coagulación lenta consiste en reducir el poder, pero extender el tiempo de la aplicación. Esto se ha visto que tiene la posibilidad de tener menos efectos disruptivos del tejido, evidentemente menos posibles efectos adversos. Y lo único es que para quienes están acostumbrados a la técnica clásica, pues aquí no necesariamente se va a oír el pop. Y no quiere decir que no se esté realmente haciendo el tratamiento, sino que no lo dosificamos de esa manera. Y más bien, como nos damos cuenta en este artículo, donde hacen una comparación precisamente de las dos técnicas en el año 2018 y miramos los resultados en términos de complicaciones, de la tasa de complicaciones, veíamos que el porcentaje de complicaciones desde pérdida visual, inflamación prolongada, sobre todo la inflamación, el ifema, el dolor, la hipotonía, cicatrización conjuntival y las alteraciones con respecto a la posibilidad de tener presiones no controladas, pues siempre han sido mayores con la técnica tradicional o la técnica del pop versus la técnica de coagulación lenta. Entonces nos hemos ido moviendo un poco más a este tipo de tecnología. Ahora, con la sonda iluminada, ¿qué es lo que sucede? Que podemos tener además una aplicación mucho más, como decíamos, apropiada. Esa transiluminación, apagando el microscopio, apagando incluso las luces del quirófano, nos va a permitir poder ver la banda
anterior del cuerpo ciliar, y la dosificación depende más, es dependiendo de la pigmentación del paciente, en iris más oscuros o iris más claros, pero generalmente entonces, como decíamos, ha sido para nuestra población probablemente más entre 1250 y 4 segundos o 4000 milisegundos para la aplicación. Y esto ha traído realmente resultados bastante ventajosos. Entonces, ¿por qué pensar en esta técnica? Primero, es no invasiva. Se puede repetir, como decíamos ahora también, es una alternativa viable para esos pacientes de un riesgo mayor o que ya han fallado realmente todos los procedimientos tradicionales. No nos limita de todas maneras la posibilidad de cirugías más adelante si es que fuesen necesarias. Es costo efectiva en cuanto a salas de cirugía, también en quirófano es un procedimiento, digamos, de rapidez en términos de no demorar las salas. Fíjense acá cómo se ve la sonda con su fibra óptica iluminada. Y básicamente, en cuanto a los mensajes de tanto de la, son dos cosas importantes acá. Uno es el G-Probe Illuminate, porque nos facilita ser más eficientes en la entrega del láser al ojo, y el cómo hacer el procedimiento, recomendando la técnica más que la del POP tradicional, la técnica de coagulación lenta. Nos da esa entrega de láser a un poder fijo más bajo por un tiempo largo. Se pueden tratar sin duda muchos escenarios de glaucomas de difícil manejo. Ahí aplica también, por ejemplo, decíamos el glaucoma neovascular, muy importante, que ha sido también uno de los glaucomas que terminan siendo terminales y de difícil definir qué tratamiento se hace. Pacientes, por ejemplo, con glaucomas congénitos refractarios a todos los posibles tratamientos. El perfil de seguridad es bastante bueno si se hace todo con los parámetros reglados. Recordar que la ausencia del POP no quiere decir que no se está llegando al tratamiento eficiente, sino que no se está llegando probablemente es al daño coagulativo. Entonces, muchos colegas, dependiendo también de casos, no solamente terminales, sino pacientes que han sido refractarios a tratamientos, pero que tal vez cirugías incisionales no van, pero que tengan visión, y eso puede ser controversial y lo podemos ahora conversar. No necesariamente hay que pensar en que esto es solamente para un ojo ciego doloroso. Puede modularse para hacerlo en otro tipo de pacientes, y hay una amplia posibilidad de inclusión de estos pacientes. Lo importante es minimizar los riesgos de inflamación y daños colaterales, y siempre ese primer procedimiento muy cuidadoso es el que nos guía para si eventualmente tenemos que repetir. Básicamente, ese es el setting de la sala de cirugía. Hay gente que lo hace ambulatoriamente en una oficina de procedimientos mínimos. Nosotros todo esto lo hacemos en salas de cirugía, muchas veces bajo sedación con el anestesiólogo también, porque, como les decía, previendo que el paciente esté cómodo, porque es un procedimiento doloroso. Y ahí vemos el uso de la sonda iluminada. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, María Fernanda. Eh, hay un par de preguntas más, pero vamos a dejarlas para el final, así nos aseguramos de poder hacer todas las presentaciones. El doctor Munir Scarf es quien va a dar la próxima charla. Es médico egresado de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, especialista en oftalmología de Oftalmosalud en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. También realizó un fellowship en retina en IDEO, que es el Instituto Docente de Especialidades Oftalmológicas en Maracaibo, Venezuela. Y Munir básicamente nos va a estar compartiendo los tips de sus 10 años de experiencia y lo que aprendió para el tratamiento con láser micropulsado de enfermedades de la retina. Muchas Bueno, gracias, Munir. Somos todos oídos nuevamente. gracias por esa presentación. Primero que todo, agradecer a todos por su tiempo y por la invitación. Realmente feliz de estar acá. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, realmente esto para mí es una reminiscencia interesante. Realmente cuando me hicieron la invitación no sabía que llevaba tanto tiempo en esto. Y bueno, estos son mis conflictos de interés y básicamente es una historia bastante particular. Eh, en el 2015 recuerdo haber ido, creo que por segunda o tercera vez a un evento de la AAO y coincidencialmente habíamos tenido problemas con el láser en la clínica donde estaba trabajando y el dueño de la clínica me dice, Munir, te dejo a cargo de elegir el láser.
sea, necesitamos un láser para retina, encárgate. Fui muy juicioso, booth por booth, hasta que llegué al booth de Iridex. Estaba en ese momento haciendo una pequeña charla Sam Mansur, hablando de la tecnología micropulsada y me pareció supremamente interesante. Me senté, escuché la charla. Sam tuvo digamos, la amabilidad de después sentarse a hablar conmigo un rato y después de haber conversado con él dije, no, mira, ¿sabes qué? Me encanta esto, eh, vamos a comprarlo. Una vez lo compramos, te soy honesto, o les soy honesto, primera vez que yo hago un tratamiento micropulsado transfoveal, como dicen en mi tierra, tenía el Cristo en la boca, tenía un miedo horrible, primera vez que yo pasaba por encima de la fobia con un láser, no sabía qué iba a pasar. Afortunadamente, debo decirlo, Iridex siempre fue muy amable, estuvo el que en ese momento era el rep para Latinoamérica a mi lado, dándome toda la confianza del mundo en un paciente con una cirrosis central crónica, 30 días después, tomografía, y quedé loco y descrestado con el resultado, una recuperación completa. De ahí en adelante dije, bueno, aquí tenemos un factor diferencial y es, tengo algo que nadie más tiene, y es poder trabajar en fobia sin generar un daño horroroso. Todos conocemos esas rejillas maculares que son unos puntos y esas cicatrices de láser que básicamente van generando que haya pérdida de decibeles en el campo visual o en el estudio de campo visual. Y fue espectacular. De hecho, durante el primer año haciéndole campos visuales 10-2 a todo el mundo porque me daba miedo. Después del año dije no más y se acabó. ¿Qué se hizo? Se trabajó todo lo que fuera enfermedades inflamatorias de la mácula. Empezamos con edema macular diabético, oclusiones venosas, ya sea de ramos centrales, con las coriopatías serosas centrales. En algún momento lo intentamos con la degeneración macular y con los MACTEL, no teniendo un resultado significativo, por eso realmente lo abandonamos, pero, pero siempre con una muy bonita experiencia, 10 años ya viendo cómo trabaja este EQ 577 de manera espectacular. También lo llevo a cirugía, realmente esa es parte de la versatilidad del equipo y hago pues láser de onda continua para generaciones periféricas y para panfotocoagulaciones. Entonces vamos a hablar de la tecnología como tal. Realmente la belleza de la tecnología, y parte ya lo explicó María Fernanda, es a diferencia de lo que te da una onda continua, que es un disparo con una quemadura térmica que deja básicamente una cicatriz de células muertas y que realmente el halo alrededor de esas células muertas es lo que te está dando un beneficio clínico o un beneficio médico. En láser micropulsado partimos ese láser de onda continua en pequeños pulsos que no generan digamos, ese daño térmico significativo a nivel del tejido retinal y mucho menos del EPR, con todos los beneficios de lo que en un láser de onda continua sería el halo alrededor de la quemadura. Eh, ¿Y cuáles son los beneficios? Aquí estoy, es un poquito claro y es un poquito no tan claro, HSP70, PDF, TSP1, SDF1 y la betactina, que básicamente son glicoproteínas, factores quimiotácticos, proteínas de protección, de activación glial, de migración celular que hacen que haya una mejoría rápida y significativa en todos estos cuadros inflamatorios de la mácula. Eh, entonces, como digo, tengo todos los beneficios de un láser de onda continua sin tener ciclo no, esa destrucción del tejido, porque además de eso, no hay nada más feo, por lo menos a mi concepto. A mí, afortunadamente, debo decirlo, nunca me tocó, no sé si Francisco le tocó o no, yo creo que porque él tiene unos años más de experiencia que yo, debió haber visto unos cuantos más tratamientos tipo rejillas maculares, que realmente eran un poco, al final del ejercicio, ver pacientes que si bien estaban controlados de su edema, eran pacientes que tenían una pérdida de sensibilidad al contraste y tenían una pérdida de calidad visual bastante fuerte. ¿Dónde y cuándo lo hago? Sencillo. Por idiopatía serosa central es, como decimos aquí, un tiro al piso. Para mí sí o sí en una central
tanto aguda como crónica, voy con mi láser micropulsado. En edema macular diabético y en oclusiones de rama o en oclusiones de vena central de la retina, también son mis indicaciones primarias. Sin embargo, hay que tener un poquito más de, de escogencia en cada caso. Y ahorita que muestro unos cuantos casos, verán a qué me refiero. ¿Qué parámetros utilizamos? Realmente, originalmente y siempre cuando uno arranca, debe hacer algo que se llama el titration o t-test, que básicamente te vas fuera de la mácula, haces un disparo de onda continua empezando con un poder bajo. Yo sugiero empezar con 70. Si no logras marca 80, si no logras marca 90, si no logras marca 100, en el momento que logres ver una marca visible, no esa marca blanca, blanca, sino un grisecito claro, multiplicas por 4, te pasas a modo micropulsado 5% y ahí lo tienes. El ejemplo está claro. Yo hago un titration con 80, lo multiplico por 4, son 320 miliwatts a 5%, 5% de duty cycle y con eso estamos listos. Tip importante, y esto tip es después de ya bastante tiempo. Evalúa los resultados según tu tiempo de uso. 1 o 2 años después de haber empezado, yo básicamente arranqué, todo el mundo lo ponía en 400 y para mí era muy fácil, 400, 400 y 400. Una ventaja que me da el equipo es que me deja setearlo. Entonces yo ya tenía Continuous Wave y tenía Micropulse y yo llegaba, seteaba aquí en mi equipo, me iba a mis seteos, pan, Micropulse y pan, todos mis parámetros estaban listos, todo el mundo con 400. Ojo, hay pacientes de pacientes y te darás cuenta o se darán cuenta los que no llevan tanto tiempo, los que apenas quieren empezar a utilizar la tecnología, que de pronto ese 400 no es suficiente y vuelvan al titration en estos casos, sobre todo cuando están iniciando. O sea, yo ya ese 400 fue después de muchos años, 2, 3 años realmente de haber iniciado tratamiento y se volvió como una costumbre después de haberlo discutido con muchos usuarios ya de buen tiempo de micropulso. ¿Y cómo se aplica realmente o cómo aplicar realmente esta tecnología? Básicamente nosotros podemos hablar de energía y de densidad. Cuando nosotros hablamos de energía y densidad, estamos hablando de onda continua y de micropulso. Cuando nosotros hablamos de onda continua, no podemos hablar de mucha densidad porque recordemos que las quemaduras térmicas crecen después del tiempo. Y si yo junto, o si yo dejo muy cercanas esas quemaduras o esos spots de láser, básicamente se me van a convertir en una cicatriz mucho más grande. Entonces, si comparamos, bueno, se hizo realmente un estudio doble ciego y muy bien controlado, donde se evaluó las tres formas en las que se utiliza el láser, ya sea onda continua, perdón, micropulso de alta densidad y micropulso de baja densidad. Básicamente aquí la diferencia es onda continua se utiliza bajo una separación establecida, alta densidad es cero de spacing y baja densidad es con un espaciado determinado y encontrando que el tratamiento de micropulsado con alta densidad fue mucho más benéfico para la resolución del grosor macular, la ganancia de letras eh, mejor corregidas y un mínimo de retratamientos en estos pacientes. Entonces aquí vemos que haciéndolo bajo las indicaciones de casa matriz, por así decirlo, que es espaciado cero en una rejilla 7x7 y aquí lo vamos a ver. Básicamente esto es mi setting, rejilla 7x7, 200 micras de spot eh, y cero de separación. O sea, es una rejilla confluente y esa rejilla confluente básicamente la voy moviendo hasta, digamos, cubrir el área a tratar. Esto realmente va a depender de criterios. Ejemplos, hay colegas que solamente tratan en serosas centrales donde está la fuga, hay quienes tratan donde está la fuga y todo el área comprometida. Yo soy de los que trata todo el área comprometida y la fuga. Creo que sí, la ventaja del micropulso es la activación celular y el movimiento de todos esos factores que hacen que la retina se recupere más rápido porque me voy a ir solamente a la parte que fuga, me voy a toda la parte afectada. Eso lo hago con una rejilla básicamente que no sería rejilla, sería un bloque que voy moviendo sobre el área afectada y eso me daría, digamos, un muy buen resultado
con una alta densidad de tratamiento en una onda continua, en una onda de micropulsada de 5%. Aquí también obviamente hay otros patrones. Nosotros tenemos arco, círculo y rejillas, pero esos, digamos, el arco y el círculo se utilizarían en patologías de retina periférica para tratar de garros o agujeros operculados, que no sería, digamos, en mácula el patrón que nosotros quisiéramos. La literatura es clara, si bien son pocos los artículos digamos, de gran impacto, se ha escrito mucho. Debo decir que tengo la fortuna de haber sido o de haber presentado en el Retina World Congress en 2017 un trabajo donde encontramos un 85% de recuperación o de desaparición de líquido subretinal en pacientes con serosas centrales crónicas y un 92% en serosas agudas, que es mucho más de lo que te dice la literatura de su autocontrol, que la serosa central se autocontrola. Pero pues tenemos estudios como el Diamond, tenemos estudios multicéntricos, tenemos metaanálisis donde en todo nos hablan de la, digamos, las ventajas del uso del micropulsado y al mismo tiempo nos habla no solo de una recuperación más rápida, sino que hay un aumento en la cantidad de líneas de agudeza visual que se ganan y al mismo tiempo hay una imperceptible, casi nula pérdida de decibeles en el campo visual o a nivel de microperimetría después de un tratamiento y de varios retratamientos. O sea, tenemos claro que lo que nos dicen estos artículos es que tenemos una tecnología que funciona bien y que es supremamente segura, no solo porque no genera quemadura térmica, sino porque no genera el efecto secundario de la onda continua o el efecto secundario de ese primer subumbral en el que se empezó trabajando con poderes excesivamente bajos, pero excesivamente bajos, que eran quemaduras que no se lograban ver, pero después hacía una autofluorescencia y veíamos los daños en el EPR. Vamos a presentar unos cuantos casos clínicos. Yo creo que ya me estoy extendiendo mucho, pero vamos a ver si le damos con un poquito de velocidad. Esto es un paciente diabético de 53 años de edad, 16 años de diagnosticado de diabetes, con una última glicemia de 117 y una glicosilada de 7.9. Claramente esa glicosilada está un poco alta. Con una disminución de la agudeza visual, había sido tratado con antiangiogénicos, 6 dosis, última dosis 6 meses antes de la consulta. El paciente, como muchos de mis pacientes que vienen buscando como una segunda, una alternativa es, doctor, ya yo estoy cansado de que me inyecten, no quiero ser inyectado nuevamente, estoy cansado de que me lleven a cirugía, estoy cansado, la puya duele, etcétera, etcétera, etcétera. Se les ofrece el tratamiento con el micropulsado y este es el paciente que estuvo 20, aquí está, 20-40, 20-100, 30 días después, 20-25, 20-50, el paciente está contento sabiendo que hubo una mejoría significativa en el grosor, podemos ver cómo cambia la tomografía gran parte, y para los retinólogos que están acá podemos darnos cuenta que por lo menos en el ojo izquierdo, esa hiperreflectividad de contenido del espacio cistoideo y esos puntos hiperreflectivos disminuyen significativamente con el uso del micropulsado. El paciente está muy contento, sin embargo se le dice que hay que retratar ese ojo izquierdo. El paciente recibe su retratamiento feliz. Ventajas. Estas son las ventajas. Miren esta cantidad de puntos hiperautofluorescentes, que son daños del EPR que nosotros en pacientes tratados con micropulsados no vemos. Este paciente es otro caso bastante interesante. Es una paciente de 61 años de edad, diabética, de 21 años de diagnóstico, que genera, pues, mal controlada, que acude ojo único con una agudeza visual de 20-300, sin tratamiento previo. Se le decide colocar por las características y los biomarcadores de su engrosamiento cistoideo mixto con desprendimiento del neuroepitelio, un implante de dexametasona como primera medida en una paciente pseudofaca, candidata perfecta para esto. 3 semanas después del implante vemos una reducción significativa del edema y al mismo tiempo logramos ver parcial mejoría de su agudeza visual. Ella está contenta, sin embargo, pregunta si existen otras opciones para no esperar
digamos, el tiempo que falta para poder, por protocolo, colocar una próxima dosis de Dex Implant y se le decide hacer una terapia micropulsada y logramos ver cómo hay una recuperación visual importante con una disminución del grosor macular central importante, una pérdida significativa de esos espacios y focos hiperreflectivos intrarretinales, lo cual, hablando en biomarcadores de retina, es una mejoría astronómica. Obviamente esa combinación implante de dexametasona micropulso funcionó a la perfección y se le programa una segunda sesión para 30 días después. El caso número 3 es un paciente masculino de 36 años que acude, pues básicamente la tomografía lo dice todo, es una corriopatía serosa central, 20-25-20-20, realmente no tiene mucha alteración visual, pero sí tiene una metamorfosia que le fastidia mucho. Tener claro que estos pacientes son pacientes con personalidades un poco difíciles, que le habían dicho ya en una clínica o en otra institución que no, que había que esperar 2 meses y que después de esos 2 meses hablábamos a ver si, digamos, si esto mejoraba o no. Llegó pidiendo un segundo concepto y le dije, no, vamos a hacerte una terapia micropulsada y nos vemos en 3 semanas. 3 semanas después, estamos 20-20-20, sin metamorfosia, sin alteraciones en el campo visual, sin alteraciones en los decibeles de su microperimetría, el paciente contento, obviamente lo mantenemos en control en gran parte porque estos pacientes pueden volver a recaer, sobre todo en estos pacientes que tienen personalidades difíciles, pero en general le fue muy bien. Y en casos de crónica, aquí es donde un poquito más, hay que ser un poquito más constante y esto es un paciente que tiene ya 2 años de evolución en cronicidad y recurrencia. Se le hizo un manejo con láser de onda continua, no le había ido muy bien. Esta básicamente es su timeline eh, después de 4 meses, perdón, de 5 meses con nosotros, él inicia, se le hace al mes, perdón, se le hace el micropulsado, al mes llega, no ha mejorado, se le hace un retratamiento inmediatamente después de eso, con un aumento del poder, si bien después del retratamiento hay todavía cierto grado de líquido subretinal, el paciente mejora la visión, mejora la sintomatología, pero podemos ver que un mes después del retratamiento persiste todavía un poco de líquido subretinal, pero hay unos cambios importantes a nivel no solo del EPR, sino de la retina externa, que hace que haya una pérdida de la calidad visual y si llegáramos a hacerle una microperimetría o un campo visual 10-2 podríamos ver inmediatamente que hay pérdida de los decibeles. ¿Cómo hago? Digamos, según parámetros, el wavelength es 577, que es el láser amarillo, el spot de 200 micras, poder, vamos a poner 400, como les decía, ya esto por fuerza de costumbre se vuelve 400, el tiempo de exposición o la duración 200 milisegundos, duty cycle de 5% y una rejilla confluente de 7%. Normalmente, cuando estamos tratando un diabético que nos vamos con mácula completa, estamos hablando de 980 disparos, 700, 600 aproximadamente. O sea, que la cantidad de disparos es bastante amplia. Munir, Y sí, nomás porque nos estamos acercando al sí, tiempo límite y todavía me queda voy, la me voy más presentación rápido. de... Aquí creo que me quedan 2 o 3 diapositivas máximas. Excelente, Aquí gracias. básicamente, y esto si quieren puedo compartir este algoritmo después, y es acordarnos que el láser es luz. Entre más líquido tenga la retina, más dispersión de luz, y entre más dispersión de luz, menos funciona. No solo este, sino cualquier láser. Entonces hay que ver que entre más gruesa la retina, hay que, digamos, empezar, sobre todo en diabéticos y en oclusiones, tratar de empezar con un antiangiogénico o un DEX implant, en este caso, para reducir el grosor, para llegar a una meta donde podríamos dejar de inyectar. Y digamos en qué otra cosa podría hacer, hago sesiones mixtas, hago panfotocoagulaciones y láseres micropulsados al mismo tiempo, hago terapias combinadas con antiangiogénicos. Cuando no estoy haciendo micropulsado, obviamente lo que les había mostrado, los patrones me dan para hacer desgarros, agujeros, degeneraciones periféricas. Y en cirugía me encanta la versatilidad que tienen las sondas porque hay sonda curva, recta y retráctil, 23, 25 y 27, que funcionan espectacular digamos, en medio quirúrgico y es compatible, digamos, con el grosor de los puertos de todos los sistemas de cirugía.
Beneficios, aquí están muy claros. Como les digo, si alguien quiere, yo le puedo compartir los slides. Creo que la portabilidad, la versatilidad, la variedad de aplicaciones y en general la longitud de onda de 577, las ventajas y la seguridad que nos da. Muchísimas gracias y ojalá haya terminado a tiempo. Muchísimas gracias, Munir. Excelente presentación. Em, Quería aprovechar ahora, digamos, voy a presentar a nuestro último disertante, pero con respecto a las preguntas que todos tengan, nuestros panelistas están respondiéndolas a medida que van surgiendo en el chat. Así que si tienen preguntas puntuales para Munir, mientras Francisco hace su presentación, Munir probablemente va a poder responder. Lo mismo María Fernanda, las preguntas que ya le están haciendo con respecto al glaucoma. Y bueno, Francisco Rodríguez va a presentar una charla sobre la evolución del láser Pascal y cómo eso ha impactado en la eficiencia y el cuidado de los pacientes con patologías retinales. Francisco es médico egresado de la Universidad de Rosario, donde también completó su especialización en oftalmología en la Fundación Oftalmológica Nacional. Posteriormente realizó un fellowship en cirugía vitreoretiniana en el Jules Stein Eye Institute en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Después hizo retina médica en el Manhattan Eye and Ear en Nueva York y luego enfermedades hereditarias en el Bascom Palmer de Miami. Actualmente, el doctor Rodríguez se desempeña como director científico de la Fundación Oftalmológica Nacional, Fundonal, y es coordinador del Departamento de Oftalmología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá. Su labor académica y científica ha sido reconocida con múltiples premios y conferencias magistrales. Ha participado como investigador principal en múltiples ensayos clínicos y tiene un track record de 110 publicaciones en revistas especializadas. Francisco, estamos a la espera de tu disertación. Muchas gracias. Buenas noches, Tomás. Y quiero agradecer a Iridex nuevamente la invitación a participar en esta sesión interesante sobre láser. Y haciendo un poco de eco a lo de Munir, pues de la historia del láser, cumplimos más de 70 años en que se hizo las primeras aplicaciones de láser por Meyer Schuckerath y 60 años en que se hizo la primera publicación de láser para el cuidado de la retinopatía diabética por Paul Wetzig. Entonces, son épocas ya que han pasado y que han sido donde hemos construido toda esta experiencia que tenemos ahora con el láser. Estos son mis conflictos de interés. La importante es la que tenemos con Topcon, donde hice estas presentaciones cuando empezamos a utilizar el láser Pascal. ¿Por qué me involucré con el Pascal? Como igual que discutió Munir, la historia es larga. Tuve relación inicialmente con Eduardo, que era uno de los dueños de Iridex, pero pues nunca me convenció. Íbamos a los congresos que se llamaban Baby Tractor Meeting y ahí conversábamos bastante, pero nunca realmente llegamos a un acuerdo. Pero me interesé porque uno de mis maestros, el Mark Blumenkranz, cuando se trasladó a Stanford, eh, iba con la idea de desarrollar un láser que habíamos conversado en que pudieran salir múltiples disparos al mismo tiempo y no estar uno con el pedal dándole todos los disparos necesarios para el tratamiento de la retinopatía diabética u otras patologías. Y es así como él desarrolla con Palanker y con Daniel Lavinsky, que también estuvo involucrado también con el micropulsado de Iridex. Este láser de Pascal, en el cual tiene múltiples publicaciones debido a las características especiales que ha tenido. Y también que logramos de que se saliera la combinación y que pudiéramos hacer un tratamiento para retina, que no dañáramos la retina y el láser panretiniano para la retinopatía diabética, además de que pues, pudiera utilizarse también en glaucoma. Desde entonces, la experiencia que tenemos con el Pascal ha sido amplia, tanto en patología macular, principalmente edema maculares secundarios a oclusiones venosas y edema macular diabético, y también centrales serosas, en la cual no, pues, no está en la etiqueta de este equipo, y también en el panretiniano para la retinopatía diabética. Es fácil de usar.
Lo que más me gusta es que viene en un solo eh, setting, viene el equipo, viene el láser y la lámpara hendidura, con lo cual pues, se obtiene una excelente visualización. Además de que los parámetros están preestablecidos para todos los tratamientos y uno puede colocar todos los parámetros que quiera colocar. Pero lo mejor es que para mí es que viene ya todo listo y no tenemos que trasladar el láser de la cirugía o llevarlo a otra lámpara hendidura, sino es bien establecido con una muy buena lámpara hendidura con la cual tenemos una excelente visualización. Este es el último modelo que se tiene, que es el modelo más compacto. Con él se logró reducir el tamaño del equipo y ustedes observan que tienen de una vez la pantalla táctil, que es muy fácil de manejar y donde pueden observar todos los parámetros. Pues ahora viene con las otras opciones a raíz de la adquisición por parte de IRIDEX con el micropulso y también tiene el endpoint management, que es lo que más utilizamos, y también lo del tratamiento para el glaucoma. Y la tecnología de Pascal se ha mantenido, que para mí es muy importante porque es el láser de patrones más rápido que hay en el mercado en este momento. La biblioteca de patrones es la más grande también. Uno puede escoger y seleccionar todos los patrones que quiera para colocar el láser. Y algo muy importante es el sistema de entrega de las 4 fibras. Con este sistema lo que se logra es que cada fibra por separado tiene un diámetro de spot que va entre 50, 100, 200 o 300 micras. Y esto hace que tenga uno la opción de tener un aumento en la profundidad de foco, comparando como ven en la imagen de abajo, de que cuando uno tiene múltiples maneras de entregar el láser, pues puede tener una profundidad de foco mucho mayor de que si es solamente una sola cantidad o son una sola fibra para entregar el láser. Y esto es una gran ventaja que tenemos con el Pascal. Además, pues tiene unos generadores de patrones de alta velocidad, con lo cual pues, nos da la amplia biblioteca de patrones de tratamiento que les mencionaba anteriormente. Y además tiene un software intuitivo que también es muy agradable de tener porque guarda rápidamente las configuraciones de tratamiento favoritos como preajustes y uno los tiene ya disponibles para colocar cuando prende el equipo los patrones que más le gustan a uno utilizar para las diferentes patologías. A diferencia del pulso corto, como el láser que se utilizaba antes con la tecnología Pascal, tenemos una coagulación de pulso corto de 10 milisegundos, con lo cual se ocasiona un menor daño del tejido objetivo. Como se observa en la diapositiva superior, en la parte izquierda de la diapositiva, tanto en la parte superior y en la parte de histopatología inferior. Observen que con los pulsos cortos el spot está delimitado exclusivamente y que no se irradia fuera de los parámetros de la aplicación, comparado con el pulso convencional, en el cual se utilizan más de 100 milisegundos, hace que el calor al dispersarse más allá del área de impacto produce mayor daño celular, como se observa en la parte inferior e izquierda de la diapositiva. Entonces, pues Pascal, ahora el IRIDEX, pues adquiriendo el Pascal, pues tenemos varias opciones para utilizar con este equipo. Uno, el micropulso, que ya expuso muy bien Munir, con quien tiene amplia experiencia con este. El otro es el Endpoint Management, refiriéndonos a patología macular, que es el que utilizamos nosotros con el Pascal, que es en este momento patentado por IRIDEX para el tratamiento subumbral de las enfermedades de retina, pero únicamente disponible en los láseres de Pascal. Y finalmente el Pattern Laser, Scanning Laser Trabecular Plastic, que es para la utilización en glaucoma. ¿Qué hacemos nosotros con el láser subumbral en el Pascal? Con este logramos que no se produce un efecto térmico destructivo y lo que hace es tener un efecto estimulante del epitelio pigmentario de la retina, con lo cual se obtiene una ventaja muy importante que es reducir el daño funcional y estructural de la retina en comparación con los láseres que no son subumbrales. A la derecha ustedes observan la pantalla táctil en la cual puede uno seleccionar el tipo de láser subumbral que coloca. Igual como mencionaba Munir, lo que tiene uno es una titration, que es buscar el spot ideal que tiene uno con esto. Y esto lo aplica por fuera del área macular, principalmente en la arcada, por fuera de la arcada inferotemporal, y de esta manera obtiene una spot blanquecino, grisáceo, casi no visible, y basado en ese, uno puede escoger ya reducir a Endpoint Management en un 30 a 50%. Lo que hace es que automáticamente el equipo ajusta la energía, tanto el poder como la duración del pulso, y de esta manera se colocan
spots que no son dañinos para la retina porque la energía ha sido predeterminada para no ocasionar daño. Y de esta manera los colocamos porque viene este patrón triangular con varios spots. Uno puede colocar mayor distancia entre los spots, menor distancia entre los spots y también mayor cantidad de los spots. Otra ventaja que tenemos con este equipo, me devuelvo a la diapositiva anterior, es que observen que las líneas rojas o los spots rojos son las delimitaciones que logramos colocar cuando hacemos el endpoint management para patología macular. Estas límites son de mayor spot y es mayor el impacto que ocasiona para que tengamos determinados los límites hasta donde van a llegar las aplicaciones y en un futuro, si repetimos el tratamiento, sabemos dónde estuvieron estas aplicaciones. Es de opción usarlo o no usarlo, pero nos delimita los sitios de acción que se colocan los láseres de este caso. Entonces, como mencionábamos, el software lo que hace es ajustar automáticamente la energía del láser, tanto la potencia y la duración, para administrar la energía que no sea dañina para la retina. Igualmente maximiza la ventaja terapéutica porque, como les mencionaba, teníamos las márgenes en los puntos finales de tratamiento que son visibles para tener como marca para futuros tratamientos. Y además equilibra la potencia y la duración del pulso para proporcionar automáticamente el mejor camino entre los puntos finales de tratamientos. Y esto todo es debido a un algoritmo del endpoint management que asigna un rango de valores calculados utilizando el Arrhythmius que nos da unos pasos lineales de la energía de pulso que son normalizados de acuerdo a la titulación que nosotros hagamos o la titration, como mencionaba Munir, antes de iniciar el tratamiento. Nuevamente repito que la titration es buscar colocar unos spots por fuera de la arcada infratemporal. Una vez obtenemos la coloración grisácea ideal, colocamos ya el endpoint management que automáticamente gradúa el poder y la duración de estos pulsos y de esta manera pues no ocasionamos daño en la retina. Las indicaciones que tenemos del láser Pascal fuera de las que mencionábamos de maculares, tenemos la retinopatía ética proliferativa y no proliferativa muy severa, también neovascularización de la retina asociada a oclusiones venosas de rama o colocando el láser en las áreas de no perfusión, edema macular, bien sea por oclusiones venosas o por edema macular diabético, y también neovascularización coroidea asociada a degeneración macular relacionada con la edad, sobre todo en aquellas membranas que todavía son pequeñas, extrafoveales, y que podamos tener éxito en el manejo con este láser y no tener que inyectar a los pacientes. También en la degeneración latis con agujeros, las degeneraciones periféricas, las indicaciones que hay son únicamente agujeros en degeneración latis que tengan desfechos de retina subclínicos, no cualquier látis ni cualquier pigmento pueden ser tratados, e igualmente desgarros y desprendimientos de retina. Pascal no ha incluido todavía el tratamiento de la central serosa o lo mantiene indicado como no indicado en la etiqueta. De todas maneras, ha habido publicaciones para el láser subumbral en las centrales serosas, como este caso de Chevron, publicado hace unos años, en el cual demuestra los patrones que les mencionaba anteriormente, delimitados en la aplicación central de la endpoint management, y observen los resultados de algunos casos en los cuales se logra la resolución del desprendimiento seroso del neuroepitelio luego de las aplicaciones de láser. Este número de aplicaciones uno puede escoger el número que quiera hacer, como les decía, con mayor o menor espaciamiento entre los disparos, de acuerdo a la cantidad de líquido que uno encuentre en los desprendimientos serosos. Algunos ejemplos de los que hemos tenido nosotros: de edema macular diabético, un hombre de 66 años, había presentado disminución de la agudeza visual y había tenido tratamiento con antiangiogénicos, era pseudofaco en ambos ojos y representaba una diabetes mellitus mal controlada de varios años de evolución. Este es el cuadro clínico que presentaba. Llamaba la atención la asimetría que había entre los dos ojos, y como mencionaba Munir inicialmente, en las diapositivas de abajo, de las imágenes de abajo de la autofluorescencia, se observan algunas lesiones de láser como se colocaban antiguamente en rejilla macular en el espectro temporal, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. En la angiografía fluorescéntica mostraba un severo edema macular, y lo que hicimos nosotros fue colocarle las aplicaciones de láser, logrando reducir el desprendimiento seroso y algo de edema macular utilizando el endpoint management, repitiéndolo nuevamente y logrando mejoría. Sin embargo, el paciente presentó recurrencia de su edema
y desapareció desafortunadamente. También lo hemos utilizado en centrales serosas, como en este caso de esta hombre de 45 años que presentaba escotoma y distorsión de su visión en su ojo izquierdo, presentaba un cuadro que llamamos característico de central serosa con el humo en chimenea, aunque solo se presenta en el 10% de los pacientes, un desprendimiento seroso bien extenso. Le hicimos el tratamiento con el láser y logramos la mejoría del desprendimiento seroso de la retina. Y otro ejemplo de una mujer de 37 años con una escleritis en tratamiento con prednisolona. Esta escleritis era secundaria a una artritis reumatoidea. Presentaba también su desprendimiento seroso del neuroepitelio. Hicimos las aplicaciones de láser siguiendo el patrón y logramos la resolución de su desprendimiento seroso del neuroepitelio. Entonces, en resumen, pues la experiencia nuestra con el Pascal ha sido satisfactoria. Siempre estamos buscando nuevas ideas para la aplicación del láser, combinarlo con otras opciones de tratamiento como los antiangiogénicos. Es bien tolerado por los pacientes, especialmente porque el tiempo es corto, menos doloroso y como les mencionaba, algo muy importante, la visualización es muy buena, ya que el láser viene integrado con la lámpara de hendidura. Las enfermedades retinianas que afectan la mácula pueden tratarse con terapia subumbral. Todavía hay algunas de ellas que podemos tratarlas, no es necesario a todos los pacientes inyectarlos. Entre ellas el edema macular diabético, el edema asociado a oclusiones venosas retinianas, la degeneración macular relacionada con la edad y también la corioretinopatía central serosa, que es donde más experiencia hay con este equipo. Sin embargo, no está en la etiqueta de uso por parte de IRIX. Quiero de esta manera agradecer a IRIX su invitación a participar en este importante webinar y con destacados colegas como Munir y María Fernanda. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, creo que ya llegamos un poco a nuestro horario de terminación. Vi que muchas de las preguntas, si no todas, que fueron surgiendo, fueron respondidas por nuestros disertantes. Si alguien en el auditorio, en el público, tiene más preguntas, pueden dirigirlas a Iridex, a la siguiente dirección, que es info@iridex.com, y serán respondidas. No sé si alguno de los disertantes tiene algún remark final, digamos, sobre este webinar, algo que quieran mencionar antes de terminar. Creo, Fernanda. Yo quiero hacer un remark fuera de mi campo, atrevido, realmente, y es, María Fernanda, uno, te felicito por esos bonitos trabajos. Tengo entendido, y corrígeme si la ignorancia atrevida, eh, recuerdo que al inicio, cuando empezaron con el ciclo G6, lo estaban dejando solo para los casos, digamos, no, aquí ya no hay nada que hacer, vamos a hacer ciclo G6. Y he visto cómo ha habido un avance importante y creo que vale la pena pensar en cuándo remitir a un paciente o cuándo sería el momento perfecto para remitirte a un paciente para ciclo G6. Eso sería mi primera pregunta. Y la segunda, porque sí me genera curiosidad, nosotros en el lado de retina quirúrgica a veces generamos o nos encontramos con unos glaucomas horrorosos, 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 y el paciente le hacen una trave o le hacen un implante valvular y ese ojo pasó de tengo 48 a tengo 5. O sea, o ese ciclo G6 o ese TLT sería la respuesta inmediata o ese punto medio para ese tratamiento, o sea, para ese paciente con ese glaucoma extremista. Ujú. Sí, gracias, Munir, por esa pregunta. Yo creo que si dos especialidades comparten pacientes, somos retina y glaucoma definitivamente. Y lo que decías al principio, sí, el ciclo G6 lo estábamos usando mucho cuando digo ciclo G6 es la consola, ¿no? La terapia láser micropulso, cuando apareció, como veníamos con la cultura de la ciclofotocoagulación, entonces reservábamos mucho como para dejar a esos pacientes de mal pronóstico, que ya no había como mucho más que hacer. Y nos dábamos cuenta que funcionaba, pero claramente tampoco llegábamos a resultados más allá porque eran pacientes muy complicados. Entonces es cuando empieza a abrirse en que esa terapia la hace micropulso, su mecanismo de acción es tan distinto que funciona mejor
es en todo ese espectro de glaucomas, incluso más tempranos y menos severos, dejando para los más severos la ciclofotocoagulación. Pero lo que tú dices es verdad, hay que saber remitir el paciente. Creo que todos los oftalmólogos, especialmente quienes se dedican a la oftalmología general, tienen más chance de ver pacientes en etapas más tempranas de glaucoma que lo que nosotros los especialistas los vemos. Nosotros los vemos más tardío, de manera que cuando se inicia el tratamiento, el SLT, la terapia médica, todo eso puede estar en manos, digamos, de todos los oftalmólogos que tienen el conocimiento para hacerlo, pero ya cuando la cosa se empieza a volver refractaria y en el buen seguimiento del paciente vemos que hay progresión, o sea, deterioro de la enfermedad, creo que es el momento clave para remitir al paciente y no esperar que se deteriore más para no tener que llegar a casos más extremos. Y en los pacientes que tú dices donde tenemos esos glaucomas, o sea, es que un glaucoma neovascular puedes tener presiones encima de 60 y hacemos cosas que evidentemente poner un implante, por ejemplo, de drenaje en un paciente con una presión en 60, esa es una posibilidad de complicaciones posoperatorias muy severa. Entonces, sí sirve mucho como una terapia intermedia con parámetros controlados para reducir la presión, no necesariamente a los niveles más bajos necesarios, sino a niveles sanos para que un ojo sea no doloroso, funcional y que podamos hacer otros procedimientos tal vez después, pero en un ojo con mejores condiciones. Entonces, creo que sí cabe la terapia láser micropulso como la ciclofotocoagulación, como decíamos con Tomás, en un espectro muy grande. Además que hay muchas cosas que en glaucoma decimos, es que para el ángulo abierto es tal cosa, para el ángulo cerrado es tal cosa. Pero cuando hablamos de glaucoma refractario, eso mezcla ángulos cerrados, ángulos abiertos, de todo. Y estas terapias láser no tienen una discriminación en ese tipo de tema de si el ángulo es abierto o el ángulo es cerrado. Es donde cabe dentro del tratamiento y puede darnos resultados súper eficientes en un amplio grupo de pacientes de forma no invasiva y segura si usamos los parámetros de forma obviamente consciente y racional. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes especialmente por disertar, por tan buenas presentaciones, a Iridex por organizar esto y a todos aquellos que se unieron a este webinar para compartir este momento. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a Buenas todos noches a todos. por la invitación. Tengan una buena noche. Igual, gracias a todos. Gracias, feliz noche.